Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. ¿Cómo está la situación de la red de salud pública, además de los hospitales del Seguro Social? La falta de medicinas e insumos es uno de los problemas que principalmente se ha destacado como parte de los desafíos que tendrá el próximo presidente de la República. ¿Qué se propuso en el debate? La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora el doctor Enrique Terán, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, y también el doctor Santiago Carrasco, presidente de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador. A ambos, y gracias por estar en este espacio informativo. Les saludan María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Bienvenidos a los dos. Iniciemos entonces. ¿Qué decir de las propuestas en materia de salud por parte de los candidatos? Que es un tema en el que parece pues que no se ha llegado a profundizar lo suficiente. ¿Qué debería en este caso ser prioritario en un sistema de salud que presenta claras deficiencias, doctor Terán? Buenas tardes, María del Carmen, Fausto, gracias por la invitación. Un gusto estar con Santiago. Aclaro, yo no soy el presidente de la Alianza Nacional, soy simplemente uno de los asesores desde el punto de vista médico. Nos preocupa de sobremanera la superficialidad con la que se trata el aspecto de salud. No hay planes concretos, no salimos de la misma oferta demagógica de construir hospitales, de hablar de mejor atención, pero no se dan pormenores de cómo y cuál es el mecanismo por el cual eso se puede desarrollar. El Ecuador sigue siendo un estado que prima la curación antes que la prevención. Tenemos deficiencia de médicos, no hay un sistema ágil de adquisición de medicamentos, no existe documentación respecto a las patologías prevalentes, mucho menos todavía el número de pacientes que tienen enfermedades raras, catastróficas, y por lo tanto así es sumamente difícil tomar decisiones. Nosotros desde la Alianza Nacional por la Salud, tratando siempre de ser propositivos, lo que intentamos es que se avance de una forma consistente independientemente del gobierno de turno. Vamos acarreando cerca de 15 años con esta problemática de desabastecimiento de medicamentos especiales. No tenemos profesionales de la salud calificados para atender a estos pacientes, no hay métodos diagnósticos y no hay un presupuesto específico para atender a este segmento minoritario de la población. Ahora bien, doctor Carrasco, creo que es importante también, a propósito de lo que ha dicho el doctor Terán y mencionaba María del Carmen al inicio, esta problemática que ha sido ya recurrente. El doctor Terán dice al menos unos 15 años. Yo recuerdo inclusive en alguna visita del para entonces presidente Correa al hospital Eugenio Espejo, se resolvió semanas después que se compre una clínica a 2 cuadras cuando tenían 4 pisos inutilizados en el propio hospital. Es decir, si hay evidentemente una falta de gestión. Identificamos también algunos ministros que han pasado por el Ministerio de Salud completamente desconectados de una realidad. ¿En qué momento habrá una convergencia para que todos tengan de alguna forma una misma línea de acción respecto a esta crisis que no es de ahora y que lamentablemente no se ve tampoco en el corto plazo una solución? Muy buenas noches. Bienvenido, doctor. Agradecerles la oportunidad para que la voz de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud, de la Federación Médica Ecuatoriana, esté con ustedes y a nivel del país, y que nos escuche toda la gente, todo el pueblo del Ecuador, que es importante. Un gusto estar con Enrique. Yo me uno a todo lo que él dice de primero. Y ante esto, mi querido Fausto, es preguntar, cuando ustedes dicen, ¿cuáles son las propuestas que hicieron? Y yo les preguntaría, en temas de salud, ¿qué propuestas hicieron? Algo ya mencionó el doctor Terán y Fausto, usted acaba de decir, el tema de decir, vamos a construir hospitales por parte del correísmo, es realmente lo que ellos han estado haciendo, pero con un criterio absolutamente
nefasto para la salud pública del país. Ya lo dijo el doctor Terán, no es cuestión de construir hospitales, no es cuestión de ver más enfermos, es cuestión de que hagamos promoción, prevención, atención primaria en salud, activemos a los líderes comunitarios, hagamos tema de gestión en salud pública y evitemos lo que está pasando ahora, las filas, pero impresionantes en los hospitales de tercero y cuarto nivel para atenderse de problemas de salud. Entonces, si no entendemos esto, si estas personas que están ahora liderando el país y quieren ser presidentes de este país, no entienden lo que significa la salud pública, la prevención y promoción en la salud, pues obviamente no estamos bien. Y luego conversaré el manifiesto público de los profesionales de la salud por la salud y la vida del pueblo ecuatoriano en atención a esta grave crisis, como ya dijo el doctor Enrique Terán, que vive el sistema de salud en el Ecuador, que realmente nos duele demasiado y que ha provocado realmente daño demasiado grande, muerte, dolor y lágrimas del pueblo, que yo no creo que nos merecemos este tema. Ahora, doctor Carrasco, tanto por hacer en esta materia, en el sistema nacional de salud del país, pero sin embargo, ¿cuál debería ser lo prioritario para cualquiera de los dos candidatos que llegara a ser presidente de la República? ¿En qué debería enfocarse? ¿Qué debería primar apenas ellos sean gobierno? Muchísimas gracias, María del Carmen, porque es una pregunta importantísima. Y entonces, en el manifiesto dice que ante la crisis ética y moral manifiesta en el sector salud, el doctor Terán decía 15 años, yo le quiero aumentar, Enrique, nada más 4 años más, 19 años estamos viviendo este desastre. Y entonces, ante esto, nos manifestamos en el sector de salud y por la incapacidad de gobernar con empatía y eficiencia desde los mismos profesionales que están involucrados en el sistema de salud, que son parte de un gobierno y que han sido parte de una línea política que ya conocemos. Estos funcionarios públicos son responsables de esta cartera de Estado y de la crisis, de la enfermedad más grave que vive el país, que se llama corrupción. Y si no logramos realmente vencer a esta corrupción con las armas que puede tener un gobierno, con la fiscalía, etcétera, con todo lo que pueda tener para vencer esta corrupción, pues lamentablemente el sector salud seguirá sumido en esta desgracia. La desvinculación que tuvimos de profesionales, de los maestros de la medicina ecuatoriana, lo que hizo Correa con tratar de borrar la memoria médica ecuatoriana, borrar la historia de la medicina ecuatoriana, es algo que realmente no vamos a perdonar jamás, y que ante la desvinculación esta injustificada, muchos de estos maestros de la medicina ecuatoriana murieron, muchos se deprimieron, muchos tuvieron que ser realmente considerados ya como pacientes muy serios, muy graves, y hemos tenido que lamentar su partida prematura por esta forma tan miserable de actuar sobre los médicos y como lo hicieron en ese tiempo. Y seguiremos conversando porque tenemos el tema de lo que ya se dijo acá, el déficit de insumos y medicamentos, el sistema de información obsoleto y de estandarización no funcionales, la ausencia de una historia clínica única que parece que ya están queriendo entenderlo, la corrupción, como dije, una infraestructura sanitaria y equipamiento obsoletos. Pero lo más grave e importante de esto es, como les decía, que no entienden que no es de buscar enfermos, que es de evitar la enfermedad con atención primaria en salud, prevención y promoción de la salud. Ahora, ¿qué hacer, doctor Terán? Desde la Alianza Nacional por la Salud, desde las federaciones de profesionales, desde los colegios médicos, muy seguramente, Federación Médica, cuando hemos visto este domingo a dos candidatos a la presidencia completamente desconectados, propuestas cero, alternativas para salir de esta crisis en salud cero, ataques a la orden, eso sí hubo bastante en esas 2 horas de debate cuando esperábamos otra cosa realmente. En varios temas, no se diga en la salud, que es un tema que nos preocupa realmente a todos. ¿Qué hacer desde todos estos organismos, ONGs incluso, colegios de profesionales, para poder llegar a extraer algo de propuestas de los dos candidatos y en el efecto de quien llegue a Carondelet, doctor Terán?
Podemos encender el micrófono, por favor, doctor. Mil disculpas. Definitivamente, independientemente de quién llegue, lo importante es que exista una conciencia sobre las deficiencias existentes. Es absurdo que se haga la vista gorda de que no hay problemas que solucionar. Nosotros tenemos claramente definidos y es cuestión de preguntarle al usuario final, al paciente, al intermediario que es el prestador de servicios, al profesional de salud, si es que las cosas están funcionando y la respuesta siempre es no. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en una realidad paralela entre lo que los candidatos, entre lo que los políticos dicen que funciona y lo que realmente sucede? Entonces hay que aterrizar a la realidad de que se tiene que hacer un cambio estructural en el sistema de salud. Los pacientes tienen un amparo constitucional que debe garantizarles bienestar. Existen infinidad de procesos, inclusive judiciales, que soportan ese fenómeno y que desafortunadamente no se cumplen. Es que el Estado ha caído en esa demagogia de decir, ya vamos a atender, ya lo vamos a hacer, y las dos prioridades que tiene este país, salud y educación, han quedado relegadas desafortunadamente a segundo plano. Y yo no solo creo que es responsabilidad de los candidatos a presidente, sino también de la asamblea que acabamos de elegir. ¿Cuántos de esos asambleístas tienen siquiera idea de las prioridades que necesita este país en salud? Entonces, mientras no tomemos con seriedad, los que siguen sufriendo en el día a día son los enfermos, son sus familiares, y es un país que se debilita desafortunadamente porque no tiene un norte claro en términos de salud. Ahora, la candidata Luisa González habló de una consolidación del Sistema Nacional de Salud y de la inclusión de unidades de salud privadas como prestadoras de servicios médicos a través del Estado. Recordemos que existe pues una gigantesca deuda por estos servicios que se prestan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo. Sin embargo, ese es un tema que no se ha tocado, es decir, esta candidata no se ha referido específicamente a cómo se va a manejar esta deuda. Recordemos que la deuda que se mantiene con el IES viene desde hace ya muchos años, específicamente con la decisión del expresidente Rafael Correa de promover la eliminación del aporte del 40% del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto fue en el año 2015 hasta el año 2018, en que se restituyó por parte de la Corte Constitucional este aporte. Entonces, esto, por ejemplo, no debería ser prioritario definir antes de hablar de que se va a usted lo decía, doctor Terán, antes de hablar de construir hospitales, ¿no se debería hablar de cuándo y cómo se va a pagar esta deuda, por ejemplo, con el IES? Por supuesto que sí. Mire usted que esta es una debacle en la estructura del sistema de salud. El IES es un sistema de copago, de aseguramiento, en el cual el afiliado tiene el derecho de exigir atención porque está pagando independientemente del monto que aporta. Pero se le ha puesto al IES en el mismo nivel de prestación de servicios que el Ministerio de Salud Pública, que es un sistema gratuito. ¿Cómo puede ser posible que no haya esa diferenciación? Y es porque desafortunadamente, y tenemos todos que estar claros, que al IES se le ha metido la mano para utilizarle como una caja chica del gobierno de turno. Y no hay visos claros al menos de que dentro del fondo que maneja el IES, salud vaya a ser una prioridad de gasto efectivo para lograr dar una mejor provisión. Lo que se hizo desafortunadamente por decreto, que fue ampliar la cobertura del IES, fue catastrófico para el IES, porque simultáneamente un solo afiliado tiene a su pareja, a sus hijos, cubiertas con la misma aportación. ¿Qué sistema puede soportar eso? Y al principio se decía que
el Estado iba a ser solidario en la contribución. Entonces, desafortunadamente, un afiliado ahora no ve efectivamente que su contribución sea recíproca en términos de la atención que recibe. El Ministerio de Salud Pública, por otro lado, ha crecido de una forma desmedida, se ha burocratizado de forma tal que el prestador de servicios al final es minoritario en términos a la carga administrativa. Entonces, tercerizar servicios no es una mala estrategia siempre y cuando esté bien direccionada, siempre y cuando haya transparencia, no negociados, no sobreprecios, y se le atienda al paciente, que es al final el beneficiario que está demandando una atención. Pero nada de eso se escucha. Hacer castillos en las nubes es facilísimo, pero ya venimos acarreando este problema de largo tiempo atrás. Ahora bien, doctor Carrasco, en algún momento se estableció esta estructura para el funcionamiento de la red de salud pública, y esto un poco implicaba el hecho de que estén conectados tanto los hospitales y casas y dispensarios del Seguro Social con la red de salud de los hospitales del Ministerio de Salud. Esto parecía algo que podía funcionar, que podía ser interesante, pero es precisamente ahí donde se enquistó también parte de la corrupción, con el agregado de las famosas derivaciones, que tampoco creo que es algo que haya funcionado. Sí, para nada. Realmente ha sido un tema que nos ha preocupado profundamente, porque lo único que ha permitido ver es la realidad lamentable de una corrupción, pero ya que no tiene sentido. Es una corrupción que está afectando a la gente pobre, a la gente humilde de este país. Es una corrupción que ha llevado a realmente desbalancear absolutamente la calidad de atención de salud que se puede dar. Es una corrupción que, vuelvo y repito, la primera enfermedad que tiene este país, y esta hay que arrancarle de raíz. Ojalá hubiéramos oído a los candidatos decir que van a hacer una cirugía mayor de este tipo de problemas que estamos viviendo en salud. Partiendo, por ejemplo, que si en el mismo presupuesto de la salud, el Producto Interno Bruto para el tema de salud está ahora en menos del 3%, debería estar por lo menos del 6%. E inclusive empezamos en esta nueva etapa de gobierno con una disminución de los recursos para salud. Entonces, ¿cómo podemos trabajar sobre este tema? ¿Cómo podemos hacer, como ya dijo también el doctor Terán, esta gente que empieza a derivar todo lo que significa atención de salud desde la seguridad social hacia prestadores externos, cuando realmente sabemos el nicho de corrupción que existe en estos niveles? Impresionante. ¿Cómo podemos realmente decir seriamente lo que vamos a hacer en un plan de gobierno si es que no mencionamos este tipo de problemas? Solamente para darles una idea, de cirugías electivas represadas a nivel del Ministerio de Salud, hay alrededor de 20,000 y más cirugías represadas. Consultas tan simples como decir consulta en medicina interna, en medicina general, consultas para cirugía, y no se diga consultas de especialidades más complejas que requieren mayor atención, pues son realmente inalcanzables para la gente. Y en la seguridad social, ustedes van y ven que realmente los afiliados tienen que salir a comprar hasta absolutamente todo. Ahora, insumos, paracetamol. Imagínense ustedes. Ahora, ¿es posible, doctor Carrasco, eliminar la corrupción en salud, o ya lamentablemente esto está tomado justamente en esta área? Hemos visto cómo directores lamentablemente han sido asesinados para quitarlos de en medio. Ante esta situación estamos. Sí, disculpen la palabra, pero usted me hace recordar cosas tan dolorosas como, por ejemplo, que a los muchachos rurales empezaron a vacunarles, empezaron a extorsionarles, no querían ir a sus sitios de trabajo en la ruralidad, donde la gente necesita la presencia profesional de la salud.
A varios de ellos les han matado. Y lo que usted acaba de decir, la muerte de la señora esta administradora del hospital Guayaquil, Natalie López, es el nicho de la corrupción más infame, pero infame que hemos podido tener y que no se ha podido controlar. Y allá fue a parar el ex ministro, le dieron, salió de ministro y le dieron el cargo de director de ese hospital, que salió de la misma manera, así como entró, salió, sin decir absolutamente nada de toda la podredumbre que ha existido alrededor de todo esto. Entonces, si no tenemos gente, como hemos dicho siempre, con experticias, gente preparada, gente que entienda, gente que conozca, no gente improvisada, no ir a poner, yo siempre digo, no estoy en contra de ninguna de las profesiones, por supuesto que no, pero yo creo que me va a disculpar el señor ministro actual también, pero un abogado, por más que tenga buena intención, me parece que no está más que ubicado en los temas de salud. Es como que probablemente nos pusieran ahora a las dos personas que estamos en salud aquí, que nos pongan ahí en defensa, atender un tema de juicios, imagínense, y peor penales, y peor contra el cartel de los sapos, como estaban diciendo, de la rana René y no sé qué cosas, que como ustedes dijeron, en vez de decir cosas realmente importantes para el país, se pusieron en el tema de llevarnos a un mundo, pero que realmente apesta, que duele, que conmueve, y que tenemos un país que no razona sobre las cosas importantes que deberíamos hacer. Vemos evidentemente que hay también un enfoque quizá desconectado de cómo debería atacarse el problema. Usted recordaba bien, doctor Carrasco, respecto del Teodoro Maldonado Carbo. Allá lo que hablamos es realmente de mafias, y no solo allí, en el resto del país, en muchos hospitales, en muchas de las famosas subastas. Pero las mafias no se quitan tampoco, llegando con militares un fin de semana al hospital y después retirándose. Esa no es la forma, quizá. Creo que ahí falta mucho de lo que ustedes han mencionado, la falta de gestión y la falta de autoridades que estén realmente conectadas con una problemática que no es de ahora, lamentablemente. Doctor Carrasco y doctor Terán, creo que con eso estamos bastante claros en parte del diagnóstico, aunque quedamos bastante preocupados igual, María del Carmen. Así es, esperemos que los que estén claros sean los candidatos. Ojalá que así sea. No vimos eso el domingo, tienen algunas semanas, y ojalá quien quiera que llegue a la presidencia, que tome, como se dice, al toro por los cuernos. La situación de salud es lo suficientemente grave como para pasarlo por alto o dedicarlo a chistes o ataques. Doctor Carrasco, doctor Terán, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Un gusto. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. El doctor Enrique Terán, miembro de la Alianza Nacional por la Salud, y el doctor Santiago Carrasco, presidente de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador, analizando las propuestas de los candidatos que se traducen en cero respecto de la situación del sistema de salud en el país, un sistema que deberá ser tomado realmente en serio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.